está en una feria, ¿no? Y entonces llega un señor y pues ahí ve la montañita esta de la montaña rusa, y luego ya voltea para acá y la mujer barbuda, y entonces ya ve ahí está con su esposa, ¿no? Y entonces ya ve y dice, una divina, voy a entrar, ¿eh? Sí, tú ve. Ya se mete él ahí con la señora y está todo místico, oscuro, y está así como nada más una bolita, bola mágica, ¿no? Entonces, no, pues yo te voy a contar cuáles tus verdades. Acá se sienta y le dice, bueno, aquí puedo ver que usted es padre de 2. Y entonces se queda, pues es lo que usted cree porque soy padre de 3. Y le dice ella, eso es lo que usted cree. Vive sin maletas ni etiquetas. No vale la pena cultivar la ira, el enojo o el resentimiento. Aparta el rencor de tus pensamientos, ya que esto alimenta la rabia, la insatisfacción y la tristeza. Deja de lamentar la vida que tenías hace 1 o 2 décadas. No le des importancia a las palabras molestas que alguien te haya mencionado. Toma en cuenta que como este mundo está lleno de problemas, engaños y maldad, es muy común que haya acciones de otras personas que te agredan, te decepcionen o te traicionan. Nadie nace queriendo agredir a los demás o con odio en el alma. Si te tomas un tiempo para examinar las razones por las que alguien decide llevar a cabo una conducta malvada con la que te agredió, vas a poder darte cuenta que es un ser humano vulnerable que está confundido y que también está sufriendo. Considera que las personas son engañadas para actuar de manera malvada, pues están viendo por ellas, ya que lo más importante para ellas son ellas mismas. Aprende a ponerte en sus zapatos para comprender sus razones o sus motivos. Todas las personas sufren y quieren ser felices. A veces el sufrimiento y la confusión hacen que lastimemos a otros o que haya agresiones de forma intencional o sin darnos cuenta. Pero no te dejes engañar por falsas definiciones de perdón. Perdonar no significa que no establezcas límites o que necesariamente las cosas volverán a ser como antes de la ofensa. Perdonar una ofensa significa que no vas a quedarte con esta. Ya no vas a acompañar esa ofensa y vas a abandonar todo tipo de reclamos. Perdonar significa permitir que alguien se vaya, que parta hacia otro lugar. También significa dejar a alguien que quiere renunciar. Perdonar es dejar que algo llegue a su vencimiento y que concluya. Como cuando se finiquita una deuda, perdonar es darla por concluida. Perdonar no es un castigo que le das a alguien, sino más bien la manera correcta de tratar con una agresión. Perdonar es un acto de bondad en el que te tomas la decisión libre de abandonar la ofensa para seguir hacia adelante. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que ocurrió, pues se trata de cerrar los ojos y actuar como si nada hubiera pasado, sino ofrecer una bondad ante una maldad. Puede ser extender una mano de amistad, aunque ésta sea rechazada. Aunque perdonar nunca es una obligación de reconciliación o de mantener a alguien en tu vida. Perdonar no te convierte en un tapete. Es ponerle un alto al odio y al resentimiento con el propósito de detener un conflicto y vivir mejor una vida pacífica. Uno de los retos de perdonar está en que aprendas a reconocer qué cosa hiciste tú para colaborar con ese problema, porque es probable que piensas que por ser la parte ofendida estabas del lado correcto, cuando en un conflicto cada parte piensa tener la razón. Una buena razón por la que es bueno aprender a dejar ir las ofensas es porque te amas a ti mismo. Si perdonas con una acción apropiada, vas a sentir cómo tu alma se libera de una carga innecesaria, se resuelven los conflictos, te liberas de ansiedades y te das más tiempo de enfocarte en lo importante y valioso para tu vida. Otra buena razón es que perdonar ayuda a restaurar relaciones valiosas. Perdonar desarrolla tu carácter, porque perdonar es la forma más eficaz de vivir libre de las trampas de las emociones. Si sientes que la agresión es muy grande, puede resultar difícil soltarla o dejar de pensar en ella. Podrías pasar mucho tiempo gastando energías de pensamiento repasando el pasado. Sentirás que has sido violentado o lastimado de alguna forma mental, emocional y física. Y resulta más fácil enfocarse en el dolor que te causa esta acción que encontrarle una solución. Si escoges enfocarte en el dolor, tu corazón puede llenarse de ansiedad, resentimiento y desconfianza, acelerando tus emociones innecesariamente, lo que puede llenar tu cuerpo de tensión, inflamando y enfermando tu cuerpo. Los débiles no perdonan. Perdonar es para los fuertes.
Como perdonar se parece a darle fin a una deuda, perdonar solo puede provenir de la abundancia de tu corazón. Perdonar aumenta tu poder y tu capacidad de moldear tu realidad. Al perdonar dejas el pasado atrás y dejas de hacerte la víctima. Sentirás cómo tu carácter se fortalece y cómo puedes fortalecer tus relaciones. Al perdonar decides no perseguir el camino de la venganza y escoges el camino de la rectitud hacia tu propósito. Aunque recordar la ofensa puede causar tristeza, al perdonar te vas a quitar el deseo de hacer justicia por tu propia mano, confiando mejor en que las cosas caen por su propio peso. No necesitas que alguien se arrepienta o que pida una disculpa para que lo perdones. Recuerda que hay personas que no reconocen sus errores. Pero tú escoges librarte de la amargura y el enojo. También puedes elegir dar el primer paso. Quizá la compasión se pueda volver viral y te alcance cuando te toque merecer el perdón. Perdonar es sembrar una semilla hoy para que exista un mejor futuro mañana. Considera que el pasado no volverá y que es irreversible. Muchas veces es cuestión de permitir que el tiempo borre los recuerdos, pero más importante es que tomes la decisión de perdonar. Esto no significa que perdonar sea algo sencillo de hacer. Perdonar es difícil. Perdonar no es simplemente racionalizar, estar en negación o minimizar una ofensa. La ofensa existe. Perdonar no es darle licencia a alguien que ha traspasado tus límites. Perdonar a alguien no hace que la ofensa esté bien ni cancela la necesidad del pago por los crímenes. Quizá lo que te lastima es tu amor propio, porque ¿cómo es que permitiste que alguien cruzara tus límites sin que pusieras un alto? La instrucción de amar a tus enemigos, bendecir a quienes te maldicen, hacer bien a quienes te odian y orar por quienes te persiguen, es mucho más fácil escucharla y presumirla que en verdad atenderla. No permitas que nadie te haga agacharte para odiarle. No pierdas un solo minuto pensando en personas desagradables para tu vida. No anides deseos de venganza ni pierdas tiempo teniendo envidias de nadie. Solo tú eres culpable de tus contratiempos. Es más provechoso que persigas objetivos superiores a ti mismo que prestar atención a pensamientos que no agregan valor a tu vida. Pon tu vida en la perspectiva de la eternidad. Te vas a dar cuenta que hay trivialidades, agravios y pequeñeces que es mejor olvidar y no prestarles atención. Dedica tu vida a las acciones y a los sentimientos valiosos, a las grandes ideas y a los afectos verdaderos. En la vida te vas a encontrar con situaciones que en realidad son muy pequeñas y a las que les das demasiada importancia. No te dejes vencer por estas pequeñas circunstancias. No exageres las preocupaciones que no tienen realmente importancia. No busques llamar la atención u obtener la simpatía de otros quejándote todo el tiempo. Tampoco prestes atención a alguien que se queja todo el día de sus agravios y que está insatisfecho. La vida es demasiado corta para prestarle atención a lo que no tiene valor. Perdonar es una habilidad que se pone en práctica diariamente. Si aprendes a perdonar lo pequeño, entonces podrás manejar los problemas grandes mucho mejor. Esta semana vas a tomar la hoja número 13 de 20. En la parte superior vas a escribir el título, este es de mis favoritos, Facturas personales pendientes. Y vas a escribir el número de 3 personas con las que tienes cuentas pendientes personales por arreglar. Inmediatamente vas a dibujar una línea horizontal y el resto de la hoja la vas a dividir con 2 líneas horizontales de manera que tengas 3 facturas. No es necesario que hagas muchas facturas esta semana. Vas a poner la fecha del día de hoy en cada una de las facturas y luego vas a escribir factura A, 2 puntos y vas a poner el nombre de la persona que está hasta arriba en tu lista de deudores. Y te vas a tomar tu tiempo para pensar en esta persona y luego vas a tratar de escribir con claridad qué hizo esta persona para agredirte. Y vas a describir también con claridad cómo te sientes ante esta agresión. Después vas a identificar con claridad en dónde están tus límites y describe qué es lo que te molesta o te causa enojo. También en otra parte de esta misma factura vas a poner el costo que representa para ti esta agresión. Trata de ser concreto en cuanto a tiempo de meses o de años perdidos, en cuanto a oportunidades perdidas o recursos o energía. Y ya, vas a escribir al día siguiente la siguiente factura y al tercer día la tercera factura. Es importante que te tomes el tiempo de día a día a hacer estas facturas, ¿no? En el cuarto día vas a voltear la hoja y vas a poner el título Pago de facturas personales pendientes. Y luego vas a escribir: de mi abundancia, yo voy a pagar la deuda de los nombres de estas 3 personas y vamos a estar a mano.
y dibujas una línea horizontal y luego 2 líneas para que escribas 3 cheques. En el primero vas a escribir yo pago a nombre de y vas a poner el nombre de la primera persona que está en la primera factura y luego vuelves a leer la primera factura, ¿no? En este cheque vas a escribir lo que te habría gustado recibir en lugar de la ofensa que ocurrió. También vas a escribir en qué piensas que te equivocaste específicamente para provocar esa ofensa. Y luego vas a tomar una decisión de lo mejor que le puede pasar a esta relación para tu vida. Si estás satisfecho con el resultado del cheque, vas a escribir pagado. Asegúrate de solo hacer un cheque por día, no trates de hacerlos todos juntos. El escenario ideal es que se pague un cheque por día y terminas de saldar estas deudas al 6º día para que tu balance emocional esté mucho más limpio que como inició la semana. En el 7º día vas a descansar y reflexionar. Hacer este proceso no significa que hayas perdonado totalmente a esta persona. Ni siquiera sentarte con esta persona lo hace. Simplemente es un trabajo simbólico porque los rituales no garantizan el perdón. Además, nadie puede obligarte o ayudarte a perdonar a alguien porque la gracia es una decisión personal. Vas a saber que perdonaste a esa persona cuando ya no exista odio. Tampoco es necesario que contactes a estas personas para mandarles las facturas o los cheques. No necesitas que se disculpen en ese momento ni ofrecerles una disculpa el día de hoy. Esta semana puede resultarte muy dura. Deja que pasen los días y entonces vas a decidir cuál es la mejor manera de actuar respecto a este gesto. Quizá después de saldar estas 3 deudas surjan más deudores, pero lo importante se habrá conseguido si este ejercicio te permite mirar hacia adelante. No pagues mal con el mal ni ojo por ojo. Mejor vence al mal con el bien. No pierdas tu tiempo y tus energías en discusiones innecesarias. No dediques tu tiempo a disputas de ego ni a cultivar relaciones de lamentos. Solo tú eres responsable de tu situación y solo tú vas a sufrir las consecuencias de haber dedicado energías en odiar a alguien. Es más provechoso que examines tu conducta, en qué partes cometiste errores y qué cosas puedes corregir el día de hoy. ¿Cuáles son tus defectos o tus omisiones que provocan que haya determinados tratos o reacciones hacia ti que tú deberías mejorar? Analiza tus faltas y aprende la lección. Convierte estos defectos en virtudes. Aprende de quienes te juzgan y te critican, pues quizá tengan algo valioso que aportar para que mejores, pero no dediques demasiado tiempo ni pensamiento al pasado, a menos que sea para documentar tus experiencias y que no las vuelvas a cometer. Dice mi terapeuta que tengo problemas con la venganza. Ya veremos.